Bueno, gente, vamos a ver cómo hacemos el cálculo del determinante de una matriz utilizando la técnica de Gauss para conseguir una matriz triangular, es decir, que tenga ceros a un costado, a uno de los dos lados definidos por la diagonal principal. Si conseguimos eso, como mencionábamos en el texto, sucederá que todos y cada uno de los productos que conforman la suma de productos que hace un determinante serán ceros, excepto la diagonal principal. Así que manos a la obra. Vamos a considerar la siguiente matriz. En esta matriz, como vemos, es una matriz de 4 por 4. Lo que vamos a procurar es que todos los números que están debajo de la diagonal principal sean cero. Es decir, todos los números que están por debajo de la diagonal principal deberían convertirse en ceros. ¿Esto qué nos va a permitir? Sabemos que el determinante es una suma de productos. Y también sabemos que cada producto hace participar los elementos que están a ambos lados de la diagonal. De cualquiera de las dos diagonales en realidad, pero por caso ahora estamos tomando la principal. Entonces, ¿qué sucede? Si todos los números que están en la zona de abajo de la diagonal principal, es decir, todos los que ocupan esta área, se convierten en ceros, cada uno de los productos posibles va a ser cero, porque si yo combino un número de acá arriba con un número de acá abajo en un producto, cuando uno de los factores es cero, el resultado es cero. Entonces, si todos los sumandos son cero, excepto aquellos que constituyen la diagonal principal, el resultado del producto de los números que están en la diagonal principal va a ser el determinante. Eso fue el brillante hallazgo, o uno de los brillantes hallazgos de Gauss. Así que para conseguirlo vamos a echar mano de un recurso que ya tenemos, que es la posibilidad de hacer transformaciones en las filas de la matriz. También lo podríamos hacer por columnas, es lo mismo, con el objetivo de que cada uno de estos numeritos se convierta en un cero. Entonces, para lograrlo, vamos a estar siempre apoyándonos en los elementos de la diagonal principal. Fundamentalmente, esa sería la estrategia a seguir. En este caso vemos que la diagonal principal ya tiene un cero, pero como vamos a estar haciendo transformaciones a nivel de fila, seguramente este cero va a dejar de ser cero. Y llegado el caso veremos si hacemos una inversión de filas, pero creo que no va a ser necesario. Siempre nos apoyamos, decía, o manejamos como pivot el elemento de la diagonal principal que corresponde a la misma columna del que quiero convertir en cero. Por caso, si yo quiero convertir este número 2 en un cero, deberé fijarme qué operación de filas, qué transformación de filas puedo realizar para que este 2 se convierta en un 0, apoyándome en el valor, en este 4, por ejemplo, que está en la diagonal principal, en la misma columna siempre. ¿Qué le puedo hacer a este 2 para que este 4 lo convierta en un 0? Y bueno, el 4, si yo le sumo 4 a 2, me va a dar 6. Si le cambio el signo a 4, lo convierto en menos 4, 2 más menos 4 me va a dar menos 2. O sea, yo necesitaría que este 4 se convierta en un menos 2. De modo tal que menos 2 más 2 me dé 0. Bien, entonces para lograr eso, para que este 4 se convierta en un menos 2, claramente deberíamos dividirlo por menos 2, justamente. Así que esa es la primera operación que vamos a realizar. Vamos a hacer entonces que la fila 2 tenga como nuevo valor lo mismo que ya tenía, más la fila 1 multiplicada por menos un medio, lo que equivale a decir que estoy dividiendo la fila 1 por menos 2. ¿Está bien? Da lo mismo. Vamos a hacer acá un calculito auxiliar. Si yo anoto los valores de la fila 1, estos son 4, 5, menos 1 y 0. Entonces, ¿cuánto será la fila 1 dividida por menos 2 o multiplicada por menos un medio, que es lo mismo? Los valores van a ser 4 dividido menos 2 es menos 2, 5 dividido menos 2 queda menos 5 medios, menos 1 dividido menos 2 nos queda un medio. Por ley de los signos, si los dos son negativos, el resultado es positivo, queda un medio, y 0 dividido menos un medio es 0, evidentemente.
Estos son los 4 valores del cálculo auxiliar que estamos realizando. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si realizamos esta sustitución que hemos planteado, siguiendo el método de Gauss, si aplicamos esta sustitución sobre un nuevo diseño de matriz, veamos qué resultado obtenemos. Veamos que estamos transformando la fila 2, o sea que la fila 1, la 3 y la 4 las voy a copiar exactamente igual que como estaban. Y entonces los valores para la fila 2, los nuevos valores para la fila 2, son los que hemos establecido aquí, es decir, el valor que ya tenía más esta operación, que es fila 1 multiplicada por menos un medio. Tenemos acá el auxiliar del resultado de esta parte de la fórmula, entonces solo nos queda sumarle el valor de fila 2. Si anoto aquí debajo fila 2, con sus valores actuales, los originales, que eran 2, 3, 8 y 1, y hacemos la suma, ¿qué nos queda? Menos 2 más 2 es 0, que es justo el 0 que queríamos obtener. Menos 5 medios más 3, ¿cuántos medios son 3? Son 6. Entonces, menos 5 medios más 6 medios me va a quedar 1 medio. 1 medio más 8 me queda 8 y medio, ¿ok? Que lo podemos escribir directamente como una fracción, serán 17 medios. Y 0 más 1 es 1. Ese es el resultado para el nuevo valor para la fila 2. Así que simplemente lo anotamos en su sitio. Bien, con eso hemos logrado nuestro objetivo más importante, que era que este número de acá fuera un 0. Nuestro objetivo en este primer paso, ¿no? Lo mismo vamos a querer hacer para convertir este 4 en un 0, este menos 2 en un 0, este 1 en un 0 y este menos 1. Paso por paso, uno tras otro, siempre siguiendo el mismo algoritmo, que es empezar por la primera columna, pivotando todos los elementos que no son 0 en función del que ya está dado acá en la primera fila. Bien, haciendo el cálculo necesario para convertirlo en 0 al sumarle la primera fila multiplicada por un número. Trabajemos ahora entonces para convertir este 4 en un 0. Bien, acá tenemos entonces la matriz que queremos seguir transformando. Nuestra intención ahora es cambiar este 4 que está acá, convertirlo en un 0. De manera tal que otra vez hay que pivotar sobre el elemento de la diagonal principal que tiene esta misma columna. En este caso, ese 4. Entonces, valiéndonos de la transformación que venimos usando, que es la de asignar a una fila su propio valor más otra fila multiplicada por un escalar, en este caso, si yo a 4 le sumo 4, tengo 8. Pero si este 4 fuera un menos 4, el problema estaría resuelto. O dicho de otra forma, puedo considerar que a una fila le resto otra fila, es lo mismo, cambia el signo. Entonces, si a este 4 le resto 4, tendríamos el 0 que necesitamos. Así que la forma de la operación sería que a la fila 3 le vamos a asignar como valor lo que ya tenía más fila 1 multiplicada por, en este caso, menos 1. También hubiéramos podido escribir exactamente lo mismo así, diciendo que a fila 3 le vamos a asignar fila 3 menos fila 1. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Cuando decimos que esta regla nos permite sumar, va de suyo que también nos permite restar cambiando el signo. Por tanto, la matriz resultante sería la siguiente. Las filas 1, 2 y 4 se conservan igual, pues acá estamos transformando la fila 3. Y de la fila 3 escribimos esta transformación, es decir, su mismo valor más la fila 1 cambia de signo. O lo que es lo mismo, el valor que tiene menos la fila 1. ¿Sí? Entonces 4 menos 4 me va a dar 0. ¿Bien? Menos 2 menos 5 me va a dar menos 7. Menos 3 menos menos 1 es menos 3 más 1, o sea, menos 2. Y por último, 5 menos 0 es 5. Entonces, este es el nuevo valor para la fila 3. Como podemos observar, ya tenemos en 0 todos los elementos de la primera columna debajo del 4 que forma parte de la diagonal principal.
que es precisamente lo que estábamos buscando. Ahora nos queda hacer lo mismo que hemos hecho hasta aquí, pero para poner en cero los elementos de la segunda columna que estén por debajo de la diagonal principal. Aquí he simplemente copiado la matriz anterior, indicando en rojo entonces los ceros que ya tenemos de los que estábamos buscando. ¿Qué transformaciones tenemos que realizar ahora para convertir este 7 que se ve acá en 0? Acordémonos que para convertir este 7 en 0 vamos a usar siempre la misma regla de transformación que ya hemos visto, en este caso pivotando sobre la celda que contiene un medio, pues es la celda contenida en la diagonal principal para esta columna. Si pintamos la diagonal principal para tenerla presente, ahí vemos que el elemento pivotante es un medio. Entonces la pregunta es, ¿qué le tengo que hacer a un medio para que al sumárselo a menos 7 me dé 0? Lo hemos venido haciendo intuitivamente hasta acá, pero por ahí está interesante verlo en términos de fórmula. Vamos a hacer como una ayudita aquí, ¿sí? Pongamos que x sea menos 7 y que y sea un medio. Lo que estamos queriendo lograr es que a este menos 7 yo le sume un medio multiplicado por algo y eso me dé 0. ¿Ok? Entonces, un medio que es y multiplicado por algo más x me tiene que dar 0. O, vuelto al ejemplo, ¿sí? Reemplacemos las variables. Y es un medio, ¿está bien? Quiere decir que un medio multiplicado por una constante k más menos 7, que es el valor de x, me tiene que dar 0. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente despejar el valor de k. El menos 7, que acá está restando, porque está sumando un número negativo, pasa al otro lado sumando. Bien, entonces va a quedar que un medio de k es igual a 7. Y el 2 que está dividiendo en esta expresión, o el 1 medio que está multiplicando lo mismo, pasa al otro lado, el 2 pasa multiplicando, me va a quedar que k es igual a 14. Bien, este es el valor de la constante que estábamos buscando. Estamos buscando una constante tal que multiplicada por un medio y sumada a menos 7 me dé 0. Hagámoslo mentalmente. ¿Cuánto es un medio por 14? Es 7. Y 7 más menos 7 es 0. Justamente lo que buscábamos, ¿sí? Esto lo hice así explícito porque acá podemos generalizar una regla. Siempre ocurre exactamente lo mismo cuando hacemos este tipo de transformaciones, ¿sí? Si nosotros encerramos en un circulito verde el elemento de la diagonal principal en un círculo celeste, el elemento que quiero convertir en 0, observen que esta relación se da siempre del mismo modo. En definitiva, lo que hice fue generar como factor k, como constante k, menos 7 sobre un medio. O dicho en las letras, lo que tenemos es menos x sobre y. ¿De acuerdo? Donde x es el elemento que señalé en celeste y donde y o y es el elemento que señale en verde. Quiere decir, esta fórmula siempre se mantiene. Cada vez que yo quiero convertir un número en 0, pivotando en otro número, lo que hago es poner en el numerador el número que quiero convertir en 0, cambio de signo, y en el denominador el número de la diagonal principal. ¿De acuerdo? Así que a esta formulita está bueno recordarla y tenerla presente porque es la que nos permite fácilmente obtener el número por el cual hay que multiplicar una fila y sumárselo a otra para convertir en 0 el elemento en cuestión. Si ahora aplicamos este pequeño cálculo que hicimos a esta matriz, lo que vamos a obtener es lo siguiente, es decir, a esta matriz que está acá, le vamos a hacer la operación de transformación que implica entonces que a la fila 3 de la matriz le voy a querer asignar como valor lo que ya tenía más
el valor de su fila 2 multiplicado por 14. Pues ese es el valor que encontramos para la variable k, o para la constante k, mejor dicho. Ahora lo vemos entonces dibujado en formato matricial. Acá tenemos la matriz resultante con las filas 1, 3 y 4 sin modificar, y la que vamos a escribir es el nuevo valor de la fila 3. De nuevo, podemos hacer como calculito auxiliar las cuentas de cuánto valen F3, F2 y F2 multiplicado por 14. A ver, si F2 vale, voy a escribir solo los números, 0, 1 medio, 17 medios y 1, F2 multiplicado por 14 va a valer 14 por 0 es 0, 14 por 1 medio es 7, 14 por 17 medios es 119 y 14 por 1 es 14. Lo que queremos hacer en definitiva es sumarle a fila 2 por 14 el valor de fila 3, que es lo que hemos planteado aquí, para obtener el nuevo valor de fila 3. Entonces el valor actual de fila 3 es el que tenemos acá arriba. Lo voy a transcribir. Y si hacemos la sumita, tenemos que 0 más 0 es 0, 7 más menos 7 es 0, que es justamente el 0 que estábamos procurando. 119 menos 2 es 117 y 14 más 5 es 19. Esos son los valores que vamos a transcribir aquí arriba. El 0, el otro 0, el 117 y el 19. Esta es la nueva conformación de nuestra matriz. Fíjense que ya estamos muy cerquita de conseguir la triangular superior, es decir, que de la diagonal principal hacia abajo sean todos ceros, ¿sí? Nos faltan solamente estos dos valores. Deberemos operarlos uno por vez. Primero convertir este 1 en 0 y después convertir este menos 1 en 0. Un requisito fundamental de esta técnica es que no queden en la diagonal principal ceros. Y ustedes verán que acá hay un 0. Este 0 naturalmente se va a ir cuando yo aplique esta modificación sobre cualquiera de estos dos elementos. Ahora lo vamos a ver a continuación. Voy a copiar esta matriz más abajo para operar más cómodo. Vamos a trabajar entonces para convertir este 1 en 0. Utilizando, esto es muy importante, siempre como pivot de la operación, el valor que tenemos en esta celda, que es la celda de la misma columna, pero contenida en la diagonal principal. Bien, entonces hacemos lo de siempre. El modo práctico o ágil de saber cuál es el valor de K, ya sabemos que es menos 1 sobre 1 medio. Es la mnemotecnia que vimos hace un ratito, ¿sí? Ponemos con signo negativo la división entre este número y este número. Y resulta que menos 1 sobre 1 medio no es otra cosa más que menos 2. De modo tal que la operación de transformación que vamos a querer realizar es que fila 4 tome como valor lo que ya valía más fila 2 multiplicada por menos 2. Si planteamos la matriz, fila 4 más fila 2 multiplicada por 1 medio es 0 más 0, evidentemente no modifica el valor de esta columna, que también es 0. En este caso tenemos que a fila 4, que es este 1, le vamos a sumar fila 2 por menos 2. 1 medio por menos 2 es menos 1, y menos 1 más 1 nos da 0. Finalmente, los números que nos faltan será que a menos 1 le voy a querer sumar fila 2 por menos 2, es decir, 17 medios por menos 2. 17 medios por menos 2, se cancelan los 2 y cambia el signo, me va a quedar menos 17. Y menos 17 más menos 1 será menos 18. Y por último, y acá aparece la magia que les decía recién, este 0 de fila 4 le quiero sumar fila 2 por menos 2. Fila 2 por menos 2 es menos 2. 1 por menos 2 es menos 2. Y menos 2 más 0 es menos 2. Fíjense cómo este que era un 0 dejó de serlo, ahora se convirtió en un menos 2.
Y observemos que ya tenemos casi la totalidad de la matriz triangular inferior convertida en ceros. Solo nos queda este menos 18 que hay que convertir en cero. Vamos a hacer otra vez los mismos pasos que hemos hecho hasta aquí. Nos traemos para acá una copia de la matriz. Recordemos que queremos cambiar este menos 18 por 0. Y que para hacerlo vamos a apoyarnos en el elemento de la diagonal principal que corresponda a su columna. Que en este caso es el 117. De manera tal que, bueno, calculamos el valor de nuestro coeficiente para realizar el cambio, que ya sabemos que es con signo menos lo de abajo sobre lo de arriba, es decir, menos 18 sobre 117. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tengo menos 18 y tengo un signo menos en toda la operación. Por ley de los signos se cancelan, por tanto, el número que nos queda es 18 sobre 17. Ese es precisamente el valor de nuestro coeficiente. Es lo que queremos cambiar. Entonces aplicamos dicho coeficiente en el cambio de la cuarta fila en función de la tercera, que es el que contiene 117, y nos va a quedar que la fila 4 va a tener que tener ahora como valor lo mismo que tenía antes, más ¿quién? Más fila 3 multiplicada por 18 117avos. Podemos hacer otra vez los cálculos auxiliares que nos hagan falta. Esta es otra forma de hacerlo. Escribo directamente el valor de fila 3 multiplicada por 18 117avos. Y esto me da 0, 0. El 17 de arriba con el de abajo se cancela, me queda 18. Y por último me quedará 19 por 18 17avos. 117avos. Que ya lo vamos a resolver. Y la fila 4, tal cual la tenemos, es 0, 0, menos 18 y menos 2. Finalmente, la suma, que es lo que pretendemos obtener, ya sabemos que va a ser muy fácil para las primeras columnas. Aquí aparece el 0 que estábamos buscando y nos queda por resolver esta operación. Como es un poquito más extensa, la voy a plantear acá. Corremos un poquito la pizarra para hacer las cuentas y tenemos 19 por 18 sobre 117 menos 2. Bien, multiplicamos en el producto de fracciones, como si acá tuviéramos un sobre un barra 1, digamos, un dividido 1 imaginario. Multiplicamos lo de arriba y lo de abajo, nos quedará 19 multiplicado por 18 dividido por 117 y todo eso menos 2. 19 por 18 es 342. Nos quedará 342 dividido 117. Todo esto menos 2. Finalmente, para operar esta resta, nos quedará que el menos 2 lo multiplico por 117. Son 342 menos 2 por 117 dividido 117. Finalmente le pedimos a la calculadora las cuentas, así que a esto le resto 2 por 117, nos da 108, 108 dividido 117. Este es el resultado de nuestra suma para esa última columna. Lo copio acá, 108 sobre 117. Ese será el valor con el que vamos a reemplazar la última fila de la matriz. Reemplazamos entonces los valores que obtuvimos en la última fila de la matriz y tendremos los dos ceros que ya estaban, el 0 que acabamos de obtener y 108 sobre 117, nuestro último dato. Finalmente, hemos conseguido construir una matriz que tiene ceros y solamente ceros por debajo de su diagonal principal. Quiere decir entonces que el determinante de esta matriz no va a ser otra cosa más que el producto de los cuatro números que constituyen su diagonal principal. Vamos a copiar entonces esta matriz al final para que quede más limpito. Tenemos entonces que el determinante de esta matriz, como hemos podido llamarla A, va a ser
simplemente el producto de los elementos de su diagonal principal, es decir, 4 por 1/2 por 117 y por 108 dividido 117. Si operamos rapidito, tenemos arriba y abajo el 117 que se van, nos va a quedar el determinante de A es 4 por 1/2 por 108. El 4 y el 1/2 podemos convertir de esta manera, nos va a quedar 2 veces 108, o sea que el determinante de la matriz A es 216. Y eso ha sido todo, así se calcula. Puede parecer largo y entreverado, tiene que ver con que fui muy despacito y paso por paso en cada uno de los cálculos, pero con un poco de práctica sale rápido. Bien, como cierre, vamos a ver de nuevo todo el proceso que hemos realizado, solo que de manera más rápida, pasando una por una las sucesivas transformaciones que fuimos haciendo de nuestra matriz original, que es esta. El objetivo era encontrar el determinante para esta matriz. Y evidentemente encontrarlo es tan sencillo como ir aplicando una tras otra las transformaciones necesarias para conseguir ceros debajo de la diagonal principal y luego multiplicar los elementos de la diagonal principal. Y eso es todo. Así que empezamos con este 2. Para convertir ese 2 en 0, lo que hicimos fue esta transformación, con lo cual el 2 se convirtió en 0, pero por supuesto, ya que estamos haciendo una transformación de fila, el resto de los elementos de la misma fila también fueron transformados, lo cual no importa, no es un problema. El único objetivo era conseguir que el 2 se convirtiera en 0, y lo hicimos a través de esta transformación. Luego continuamos el proceso, copiamos la matriz acá, y ahora el objetivo era transformar este 4 en 0. Para hacerlo, realizamos esta transformación, modificamos toda la fila 3 y ya tenemos la totalidad de los elementos de la primera columna puestos en 0, por supuesto a excepción del pivot, que es el elemento de la diagonal principal. Luego continuamos con el objetivo de convertir este menos 7 en 0. Lo que hicimos fue calcular a través de esta transformación un nuevo valor para la fila 3. Y aquí, como vemos, convertimos el menos 7 en 0. Aquí trabajamos un poquito la idea de cómo obtener el factor por el cual uno multiplica la otra fila para lograr ese 0. ¿Sí? El algoritmo siempre es el mismo, recuérdenlo. Si yo quiero transformar este menos 7 en 0, lo que debo hacer simplemente es este elemento dividido este elemento cambiado de signo. Por eso el signo menos que está ahí. Siempre es igual. Ese factor es el que se aplica sobre la fila que contiene la diagonal principal en esa columna para luego sumar al valor de la fila en la cual está el elemento que quiero modificar. Es bastante mecánico. Con eso conseguimos este 0. Luego continuamos haciendo la misma tarea para esta versión de la matriz. Queríamos convertir este 1 en 0, así que hacemos exactamente lo mismo. Hacemos este dividido este cambiado de signo. Si vemos es 1 dividido 1/2 cambiado de signo. Con eso obtuvimos el 0 que buscábamos. Por supuesto, los valores restantes de la misma fila también se modifican, ya lo hemos dicho. En este caso vean que los ceros que ya fuimos poniendo no se modifican por el algoritmo que seguimos. Es decir, como vamos haciendo sucesivas puestas a 0, cuando nosotros hacemos el reemplazo de los valores a través de la transformación, terminamos siempre haciendo una suma de 0 más 0, y eso hace que todos los ceros que fuimos poniendo ya no se modifiquen, se modifican el resto de los valores. Sucede naturalmente, digamos. Luego continuamos con la tarea, nos queda finalmente solo este menos 18 que convertir, así que calculamos el coeficiente que hacía falta, aplicamos la fórmula de transformación y conseguimos el 0 final. Con eso nos quedó nuestra matriz finalmente convertida en una matriz triangular superior. Hubiéramos podido hacer lo mismo, pero en vez de trabajar con los elementos de la diagonal, por debajo de la diagonal principal, haber trabajado con los que están por arriba. Es decir, si lo que obteníamos era una matriz triangular inferior,
el cálculo hubiera sido exactamente el mismo, el resultado hubiera dado exactamente lo mismo. Así que finalmente sobre esta que fue nuestra matriz ya transformada, para calcular el determinante simplemente hacemos el producto de todos los elementos que están en la diagonal principal y obtuvimos el resultado que en este caso fue 216. Bien, ahora vamos a hacer en Excel lo mismo que hicimos manualmente hasta recién. Vamos a ver de qué manera esto es mucho más ágil, más rápido, más preciso y además menos propenso a errores. El algoritmo ya lo sabemos, es que esta matriz debe convertirse en una equivalente que sea triangular superior, es decir, que todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal se convierten en cero. Iremos paso a paso siguiendo las transformaciones que fuimos haciendo. La primera transformación tiene por objetivo convertir este 2 en un 0. Para eso ya sabemos que siempre aplicamos la misma regla. Vamos a construir una nueva matriz acá abajo equivalente a la primera, en la cual la fila 2 va a tener como valor lo mismo que ya tenía, más el valor de fila 1 multiplicado por una constante que vamos a calcular. Entonces, si esta fila 2 es la que voy a modificar, el resto de las filas permanecen iguales. De modo tal que, con un signo igual, refiero a la celda que la contiene, y luego simplemente copio y pego en toda la selección, y naturalmente, esto es natural en Excel, como las referencias son relativas, observen que esta celda apunta a esta, cuando copio al lado, esta celda apunta a la del lado, y esta apunta a la del lado. Para ver el código de la fórmula de cada celda, uno aprieta la tecla F2 y se los muestra así en un cuadradito cuál es la referencia. Fíjense que todas apuntan respectivamente a su correspondiente. Entonces, esta es la que quiero cambiar, así que esto lo borro. Bien. Y voy a querer que en esta fila 2, como dice aquí la fórmula que hemos hecho, voy a poner lo mismo que ya había más la fila 1 multiplicada por una constante k. Tengo que averiguar esa constante k, voy a usar esta celda aquí del costado como cálculo auxiliar. Habíamos visto que esa constante k siempre iba a ser menos la celda o el dato que quiero corregir a 0 dividido a aquella celda de la diagonal principal que está en la misma columna, que es lo que llamamos el pivote. Bien. En este caso nos da menos 0,5, así que corrijo acá. Lo que queremos hacer es cambiar la fila 2 de esta manera. Así que simplemente escribo la fórmula. Aquí voy a poner entonces lo que ya había en fila 2, que es este dato, más lo que había en fila 1 multiplicado por menos 0,5. Ahí aparece el 0 que buscábamos. Entonces, para todas las celdas de esa fila quiero hacer exactamente la misma transformación, de modo que puedo copiar y pegar. Y los cálculos se realizan solos. Corroboramos que las referencias sean correctas. En este caso hago fila 2 más fila 1 multiplicado por 0,5. Fíjense que están en color las referencias para cada celda y son correctas. Eso es natural en Excel. Es la ventaja de usar esta herramienta. Bien, vamos a continuar entonces realizando una nueva transformación. La otra transformación que queremos realizar es convertir este 4 en 0. Vamos a modificar la fila 3 también en este mismo paso. No hace falta generar una nueva copia de la matriz porque la fila 3 no la hemos modificado aún. Puedo aprovechar la facilidad que me da acomodar los datos de esta manera. Y haremos que fila 3 valga fila 3 más fila 1 multiplicada por una constante k cuyo valor tenemos que averiguar. Lo vamos a hacer exactamente igual que antes, ¿sí? Esa constante k será la división con signo negativo entre el dato que quiero modificar y el pivote de esa columna. En este caso es menos 1. Entonces acá lo que vamos a poner es menos 1. Incluso acá le podremos poner los paréntesis para que quede más prolijito. Así que aplicamos la transformación. Dice acá que en esta celda vamos a tener lo de la fila 3 más lo de la fila 1 multiplicado por menos 1. Y ahí aparece el 0 que estábamos buscando.
copio esa fórmula y la pego para el costado para que la transformación se aplique a toda la fila. Y listo. Ya tenemos todos los elementos que están debajo del 4 convertidos en 0. Vale decir que el último, el 0 de la fila 4, ya era 0. Por eso no tuve que hacer ninguna modificación. Ahora vamos a generar una nueva matriz, copia de la anterior, para poder aplicar las modificaciones de la segunda columna. Esta nueva matriz va a tener que tener el valor de cada celda igualito que antes. Así que copiamos y pegamos. Y ahora sí nos vamos a enfocar en cambiar este dato y este dato para que sean ceros. Para cambiar este menos 7 a 0, vamos a hacer lo mismo que antes. Que la fila 3 tome como valor lo mismo que valía, más el valor de fila 2 multiplicado por la constante k que vamos a averiguar. Para este caso, como quiero, mi pivote va a ser 0,5. Recuerden siempre el pivote es el elemento de la diagonal principal. Mi pivote va a ser 0,5, entonces voy a hacer menos 7 dividido 0,5 cambiado de signo. Así que pongo el signo menos y digo este menos 7 dividido este 0,5. La constante es 14. Entonces la corrijo acá, solo para que quede la referencia. Esto no es necesario, esto lo escribo para que nos demos cuenta. Así que acá entonces vamos a poner lo que había en fila 3 más lo que había en fila 2 multiplicado por 14. Y ahí aparece el 0 que estábamos buscando. Esta misma fórmula la voy a querer aplicar a todos los elementos que quedan en la fila. Así que más puedo aplicarlo a todas las filas. De hecho, debiera. Y vamos a ver lo que vimos antes, que este 0 no cambia. Porque cuando yo a este 0 le sume este otro 0 multiplicado por algo, evidentemente no va a cambiar. Así que copiamos la fórmula y la pegamos en todas las filas. Y ahí tenemos los resultados. Podemos aprovechar el mismo paso para cambiar este 1 a 0, con lo cual haremos que fila 4 tome como valor lo que ya valía, más fila 2 multiplicada por una constante que vamos a averiguar, y aquí en la celda del lado me dispongo a averiguar esa constante. Esa constante va a ser, como ya hemos mencionado, el elemento que quiero modificar dividido el pivote de su columna, en este caso es menos 2. Entonces reemplazamos acá, ponemos el menos 2, que nos sirve como referencia, y ahora escribimos aquí la fórmula. Entonces, quiero en esta fila 4 el valor que ya tenía en la fila 4 más el valor de fila 2 multiplicado por menos 2. Con lo cual conseguimos el 0 que estábamos buscando. Igual que antes, esta es una operación que transforma la fila completa. Así que esta fórmula que escribí la tengo que copiar y pegar en toda la fila. Este paso es fundamental. Si no lo hago, estoy dejando celdas sin modificar en esa fila, con lo cual la matriz que obtengo ya no es equivalente a la anterior. Finalmente nos queda convertir este menos 18 en 0, pero como ya hice una transformación en esta fila, prefiero copiar la matriz y trabajar en limpio. Así que genero espacio para una nueva matriz, refiero con una fórmula todo y cada uno de sus elementos, de gusto le doy formato a los ceros para que se noten, y aquí está la celda que queremos modificar. Entonces, igual que antes, procederemos a sumarle a esta fila el valor de la fila 3 multiplicado por un escalar. Vamos a averiguar ese escalar. Sabemos que es menos esto dividido esto. Tenemos el valor del escalar y realizamos aquí la transformación que necesitamos, que en nuestro caso será entonces que fila 4 tome como valor lo que ya tenía más fila 3 multiplicada por este número que hemos obtenido, que como es un número fraccionario, probablemente tengamos un pequeño error aquí por el tema de los decimales que estamos considerando. Lo voy a escribir así tal cual me lo muestra Excel, sabiendo que puede haber un pequeño error, por lo cual no es un problema, ¿no?
Así que escribimos ahí la fórmula. Esta celda será entonces igual a lo que ya había en fila 4 más lo que hay en fila 3 multiplicado por este escalar que voy a transcribir, 0,1538462. Observen que el número que hemos obtenido, como les anticipé, no es exactamente 0, está muy cerca de 0, ¿sí? Entonces ustedes saben, notación científica, esto es un número que tiene 6 cifras decimales en 0 y recién allá por la sexta cifra aparece algún dígito significativo. Técnicamente es 0. Es un número muy pequeño, pero por efecto del error de redondeo. Si yo hubiera considerado más cifras decimales en esta fracción, cada vez estaría más cerca de 0 en este resultado. Es más, si vengo y le digo a Excel que quiero esto en formato numérico, fíjense que cuando acota a 2 decimales, se convierte en 0. Y ahí está el 0 que estábamos buscando. Finalmente, como hemos hecho siempre hasta ahora, el valor de esta celda, la fórmula de esta celda que hemos escrito, debe aplicarse a toda la fila. Así que copio y pego. Si no, sería incompleta la transformación. Fíjense que aquí aparecen guiones, otra manera de representar el 0 para Excel. Es solo una cuestión de formato. Si lo pongo con formato general, veremos el 0 en vez de los guiones. Así que finalmente ya hemos logrado la matriz que queríamos. Para obtener el determinante, simplemente diremos que el determinante de esta matriz es ¿quién? Y bueno, es el producto de todos los elementos de su diagonal principal, ya que cualquier otro de los productos que conforman el determinante se anularía por acción de los ceros que están en esta parte de la matriz. Nos da 2,16, lo mismo que habíamos calculado con anterioridad. Y aquí viene lo más maravilloso. Comprender este proceso, entender la dinámica del determinante, entender por qué el algoritmo de Gauss nos permite calcularlo anulando todos los productos que participan en el determinante excepto el producto de los elementos de la diagonal principal. Esto nos ayuda para después poder usar sin necesidad de hacer ningún cálculo las herramientas que el propio Excel nos da. Excel tiene una función llamada determinante, mdeterm se llama, así que uno puede poner igual mdeterm y pasarle como parámetro a esa función toda la matriz. Y observen que cuando yo le paso toda la matriz, el valor de la función mdeterm es exactamente el que nosotros habíamos calculado. Este que calculamos es el resultado de un proceso de sucesivas transformaciones para llegar a una matriz triangular superior y multiplicar los elementos de su diagonal principal. Si yo no quiero hacer eso, puedo decirle a Excel directamente calcúlame el determinante de esta matriz y me lo calcula solito con esta función. Más, observemos que si le pido el determinante de la función de la matriz original, ponemos lo mismo, mdeterm de esta matriz que era la original, observen el resultado. Es el mismo, ¿ven? Así que hemos podido calcular en todos los casos, para todas las versiones, hemos realizado en esta hoja 4 versiones de la matriz, la original y 3 transformaciones. En todos los casos el determinante es exactamente el mismo. Esto nos demuestra que las matrices han sido una a continuación de la otra, todas equivalentes. Podemos valernos de esta herramienta, no hay problema, lo que no podemos es no saber cómo se realiza el cálculo, de dónde viene el cálculo, porque esto es justamente lo que nos permite entender y enriquecer la lectura sobre el determinante.